Los aliados de Ucrania que más temen que la guerra acabe salpicándoles no se han olvidado de los cazas occidentales. Polonia, concretamente su representante en la OTAN, ha dicho que solo es cuestión de tiempo que Occidente se decida a mandar cazas a Ucrania, es decir, que va a pasar lo mismo que con los tanques, que van a tardar en decidirse, pero que se decidirán y mandarán los aviones de combate. Zelensky sigue pidiendo con insistencia que esos aviones lleguen. El representante polaco ha dicho hoy en una entrevista en televisión que cree que tarde o temprano esos aviones occidentales llegarán a Ucrania. Estados Unidos sigue sin creerse a China y a su afirmación de que no están pensando en mandar armas a Rusia, y por eso Biden está dispuesto a actuar. La Casa Blanca, según el Wall Street Journal, estaría considerando publicar información de inteligencia que cree que muestra que China está sopesando si suministrar armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, según han dicho varios funcionarios de Estados Unidos. En las últimas semanas, dice el diario, que los países occidentales han ido obteniendo datos de sus servicios de inteligencia que demuestran que Pekín podría estar barajando la opción de empezar a mandar armas. Sin embargo, todo apunta a que todavía China no ha tomado la decisión. Y en cuanto a datos macroeconómicos, datos sorpresa en la inflación de Europa. Hoy conocíamos el IPC de la eurozona en su lectura final en enero. Y ojo, porque ha empeorado respecto al dato preliminar. La inflación en enero se ha situado ahora en el 8,6%, una décima más de lo que se dijo en la lectura preliminar. Eso sí, aunque haya empeorado ligeramente, el dato sigue representando una desinflación respecto a diciembre, cuando el IPC se situó en el 9,2%. El dato malo es el de la subyacente, que ha vuelto a subir respecto al mes anterior. Enseguida les contamos en detalle este dato de inflación europea. Muy buenas tardes. Pues no, los aliados de Ucrania que más temen que la guerra acabe salpicándoles no se han olvidado de los cazas. Buenas y bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión, porque hoy Polonia, concretamente su representante en la OTAN, ha dicho que solo es cuestión de tiempo que Occidente se decida a mandar cazas a Ucrania. Es decir, Polonia no se cree a la OTAN, no se cree a Estados Unidos, no se cree a Europa cuando dicen que no van a mandar cazas porque es más artillería pesada. Es decir, básicamente que Polonia está diciendo que va a pasar lo mismo que con los tanques, que van a tardar en decidirse, pero que al final lo van a hacer y van a mandar los aviones de combate. Zelensky sigue pidiendo con insistencia que los aviones lleguen. De hecho, lo recordarán, hace unas semanas en Reino Unido dijo delante del Parlamento que daba las gracias por adelantado por los cazas. Bueno, dando por hecho que aunque todavía no se hubieran decidido, los aviones de combate se iban a mandar. El representante polaco ha dicho hoy en una entrevista en televisión que cree que tarde o temprano esos aviones llegarán a Ucrania. Una opción que, claro, en Europa y en Estados Unidos no convence, porque vuelve a ser una manera de mandar más artillería pesada a Ucrania y además también mandar material que puede ser utilizado para algo más que defenderse. Además, también hay que tener en cuenta que ha cambiado el contexto, Ahora Putin ha abierto la puerta con hechos a desplegar más armamento nuclear. La cuestión es entonces si conviene o no a Europa y a Estados Unidos a seguir mandando armamento, en este caso aviones de combate, teniendo a Putin, bueno, pues listo ya para desplegar esas armas nucleares. De hecho, lo ha dicho hoy mismo. Quedan ya solo 24 horas para que se cumpla un año de la guerra y Putin sigue recrudeciendo todavía más su amenaza nuclear. El presidente ruso ha dicho que va a mantener la atención en impulsar sus fuerzas nucleares, y mucho ojo con estas declaraciones, porque es la primera vez que Putin ha dicho que va a desplegar este año misiles balísticos intercontinentales Sarmat, es decir, unas armas capaces de llevar múltiples cabezas nucleares. Ha dicho que iba a continuar la producción en masa de sistemas hipersónicos y que va a empezar a entregar misiles hipersónicos de mar. Sin embargo, Biden no se lo cree a Putin. En una entrevista con ABC News, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no cree que Putin, con ese movimiento de la salida del tratado nuclear y con esas declaraciones hoy de que va a impulsar sus fuerzas nucleares, realmente vaya a utilizar esas armas, ni nada de eso, ha dicho Biden. De todas formas, el presidente de Estados Unidos dice que la decisión de suspender la participación de Rusia en el tratado nuclear no es muy responsable.
Biden asegura que Putin ha cometido un grave error al tomar esa decisión, pero lo que sí que parece claro es que no se cree las amenazas de Putin, a pesar de que ahora hayan ido más allá de la palabrería y también hayan acudido a los hechos desde Rusia, es decir, más bien suspendiendo ese tratado nuclear. A Vladimir Putin en las últimas horas ha sido Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Ha hablado en el marco de la reunión del G20 de ministros de finanzas que se va a celebrar enseguida en India, y ha dicho que la guerra de Putin ha sido un fracaso estratégico. Dice que cuando el presidente ruso invadió Ucrania, algunos pensaban que iba a asegurarse una victoria rápida y decisiva, pero que finalmente ha sido un fracaso para Putin. Fíjense en estas palabras de Yellen. Vladimir Putin launched his brutal assault 1 year ago. Some believed that Russia would secure a quick and decisive victory over Kyiv. Putin himself thought he would achieve a victory at minimal cost, in the words of CIA Director Bill Burns. 1 year later, Putin's war has been a strategic failure for the Kremlin. Ukraine still stands, and NATO and our global coalition stand united behind it. Ukraine has mounted a heroic resistance. Estados Unidos sigue sin creerse a China y a su afirmación de que no esté pensando en mandar armas a Rusia, y por eso Biden está dispuesto a actuar. La Casa Blanca, según el Wall Street Journal, estaría considerando publicar información de inteligencia que cree que muestra que China está sopesando si suministrar armas para apoyar a Rusia en la guerra, según han dicho funcionarios de Estados Unidos, son las fuentes del Wall Street Journal. En las últimas semanas, dice el diario, que los países occidentales, y no solo Estados Unidos, han ido obteniendo datos de sus servicios de inteligencia que demuestran que Pekín podría estar barajando esa opción, la de empezar a mandar armas. Sin embargo, todo apunta desde este artículo del Wall Street Journal a que China todavía no ha tomado la decisión. Lo que sabemos por la parte china es que ellos dicen que no van a tomarla, pero dice Estados Unidos que todavía están barajando la opción y que si aún no han mandado nada es porque realmente aún no lo han decidido. Hoy volvemos a detenernos en la relación entre China y Rusia, que por cierto ayer Putin y Wang Yi, el alto diplomático chino, intentaron cuidar con mucho mimo en esa reunión. Y aunque China sigue diciendo que por la parte armamentística no va a ayudar a Ucrania, lo cierto es que por la parte económica sí que lo están haciendo. Por lo menos, como decimos, en la economía. Bueno, así lo dice CNN, que hoy ha hecho un reportaje y ha detectado 3 maneras en las que China está ayudando económicamente a Rusia. La primera de ellas, comprando la energía a Rusia. De hecho, el comercio entre China y Rusia ha alcanzado un nuevo récord en 2022 hasta los 190.000 millones de dólares, un 30% más. Si nos fijamos en el petróleo, desde que empezó la guerra hasta finales de 2022, China ha comprado, y ojo al dato, un 54% más de petróleo ruso. El gas más de lo mismo, incluso, un poquito más. Las compras se han disparado un 155% en ese periodo. La segunda gran manera en la que China está ayudando a la economía rusa es a través del reemplazo de proveedores occidentales. Ya saben ustedes que Occidente ha dejado de suministrar muchos productos a Rusia como, otra medida para sancionar al país. Y es que ahora, en lugar de comprarle máquinas, productos electrónicos, barcos y aeronaves a Occidente, Rusia se los está comprando a China. Por ejemplo, la cuota de mercado en Rusia de empresas chinas de automóviles como Havel o Chery se ha disparado desde el 10 hasta el 38%. Y por último, y no por eso menos importante, China ha proporcionado a Rusia una alternativa al dólar estadounidense que tanto denostan allí en Rusia, después de que Occidente sobre todo le haya cortado el acceso al sistema bancario SWIFT. Y es que ahora Rusia se ha puesto hasta arriba de yuanes chinos. De hecho, la participación de la divisa china en el mercado ruso se ha disparado hasta el 48% en noviembre de 2022 desde el 1% en enero de este año. Y cuando queda un día para que se cumpla un año de la guerra, pero sobre todo después de que ya hayan viajado a Ucrania Joe Biden, von der Leyen y Meloni, ahora Pedro Sánchez también tiene que acudir a ese escenario, por supuesto. Y ha visto ya su momento el presidente del gobierno. Ha llegado ya a Kiev, a la capital ucraniana. Ya es la segunda vez que Sánchez viaja a Ucrania desde que comenzó la guerra. Lo hizo el 21 de abril. Vamos a ver también ahora si el presidente realiza algún anuncio en Kiev. Lo que sí que se espera es que se reúna con Zelensky y además también que visite el Parlamento ucraniano.
Y, por cierto, fíjense en la aclaración que ha hecho hoy el ministro de Exteriores español. Dice que Occidente no planea enviar a sus militares a participar en el conflicto, algo que, bueno, pues vienen diciendo en numerosas ocasiones los países de la OTAN sobre todo, pero hoy Álvarez, ministro de Exteriores de España, lo ha dicho en una entrevista con la agencia EFE, y lo ha dicho cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que la escalada armamentística que estamos teniendo ahora en el conflicto, esa carrera armamentística que, bueno, ha sido característica sobre todo de otras guerras mundiales, ahora pueda llevar también a la intervención de militares de la Unión Europea, tal y como sugiere Podemos, el socio de gobierno en España. Álvarez ha dicho que no se plantea en ningún escenario, ni por la parte del gobierno de España, ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, que haya soldados en Ucrania. Muy tajante el ministro español. Bueno, ¿recuerdan a Seymour Hersh, el periodista ganador del Pulitzer que acusó a Estados Unidos de sabotear el Nord Stream? Bueno, pues ahora ha publicado otro artículo y, aparte de Estados Unidos, ha metido a otro país en el ajo. Dice que Estados Unidos y Noruega han realizado operaciones marítimas encubiertas en conjunto, al menos desde la guerra de Vietnam, es decir, hace décadas. El periodista dice que la Armada noruega tiene una larga y turbia historia de cooperación con la inteligencia de Estados Unidos. Se pregunta Seymour Hersh por qué gran parte de la planificación y el entrenamiento secretos que se utilizaron para llevar a cabo los sabotajes del Nord Stream tienen lugar en Noruega. Dice que la respuesta es simple, y es que la Armada noruega tiene una larga y turbia, dice, historia de cooperación con la inteligencia de Estados Unidos. Dice que hace 5 meses en ese trabajo del que todavía sabemos muy poco, del sabotaje del Nord Stream, ahí también pudimos ver, o al menos así lo indica él, también la ayuda de Noruega en esa acción que, insiste, fue ordenada directamente por Estados Unidos. Bueno, hoy Asamblea General de la ONU en India, pero también, bueno, en India no, en Nueva York. Lo que está en India es el G20 que se celebra allí y es la reunión entre los ministros de Finanzas. Ha hablado Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, en este marco del G20 y ha sido muy clara y contundente. Dice que van a seguir aplicando más sanciones a Rusia como castigo por esta guerra. Han sido las palabras que ha utilizado en el arranque de la cumbre del G20 en Bangalore, en India, que va a estar centrada en la economía y en las tensiones globales. Marta Isern. Janet Yellen ha sido clara y contundente. Dice que van a seguir aplicando más sanciones a Rusia como castigo por esta guerra injusta. Han sido sus palabras en el arranque de la cumbre del G20 en Bangalore, en India, centrada, recordemos, en la economía y en las tensiones globales. Yellen ha evaluado de forma sombría la evolución de la economía rusa. Ha asegurado que las sanciones impuestas por Occidente están funcionando y están consiguiendo aislar al Kremlin, drenar el talento del país y socavar su capacidad productiva. Ha señalado que el tope al precio del crudo ha conseguido reducir los ingresos rusos cerca de un 50%. Rusia está sufriendo, han sido las palabras de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Sigue viendo la guerra en Ucrania, de hecho, como la mayor amenaza para la economía mundial y Yellen ha querido dejar muy claro que la administración Biden está preparada para seguir castigando a Rusia. Ha dicho Yellen que hace un año algunos creían que Rusia aseguraría una victoria rápida y decisiva sobre Kiev y que Putin pensaba que lograría una victoria a un coste mínimo. Un año después, la guerra de Putin, dice Yellen, ha sido un fracaso estratégico para el Kremlin. Ucrania sigue en pie y la OTAN y la coalición global occidental están unidos detrás de ella. Estas han sido, como decimos, las palabras de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, muy en línea con las del presidente estadounidense Joe Biden este martes en Varsovia. Bueno, por cierto, seguimos hablando de la guerra en Ucrania y también de las sanciones que está imponiendo Occidente, concretamente la Unión Europea, sobre Rusia. ¿Se acuerdan de que se esperaba que esta semana la Unión Europea aprobara el 10º paquete de sanciones, un poco para conmemorar a modo simbólico el aniversario de la guerra? Bueno, pues estamos a jueves y todavía no hay ni rastro de ese 10º paquete de sanciones. Los países de la Unión siguen sin conseguir ponerse de acuerdo sobre un nuevo conjunto de sanciones contra Rusia y ya han planeado tener más conversaciones para tener listo el paquete para el primer aniversario de la guerra, es decir, este viernes. Bueno, parece que confían en que finalmente pueda ser este viernes cuando ya quede finalizado o aprobado este 10º paquete. Un 10º paquete que incluye restricciones comerciales por valor de más de 10.000 millones de euros, según el jefe del Ejecutivo Comunitario, que, bueno, incluye la prohibición, por ejemplo, de que la Unión Europea importe caucho ruso.
También prohibiría las exportaciones de la Unión Europea a Rusia de equipos tecnológicos y también piezas de repuesto que Moscú podría usar en el campo de batalla. Bruselas también quiere que los 27 países de la Unión hagan un mejor seguimiento de los activos rusos en su territorio, mientras el bloque busca formas de utilizarlos para ayudar a reconstruir Ucrania tras la guerra. Algunos países, sin embargo, se opusieron al espectro de tener que enfrentarse a multas por no informar. ¿Y qué hay de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN? Todavía seguimos con el tema desde el verano pasado. Ya saben que Stoltenberg, secretario general de la OTAN, insiste en que la llave del acceso de ambos países la tiene Turquía, que depende exclusivamente prácticamente de Turquía. Pero ¿se está olvidando el secretario general de la OTAN del otro gran amigo de Rusia que tenemos dentro de la propia Unión Europea? Bueno, estoy hablando de Hungría. Bueno, va a ser la semana que viene, cuando el Parlamento húngaro debata sobre la entrada de ambos países. Y de hecho se espera que el debate se produzca el 1 de marzo, el próximo miércoles, según la agenda que ha publicado el Parlamento húngaro en su web. No va a ser hasta el día 6 de marzo, cuando ya tengamos la votación en el Parlamento, que podría extenderse unos días. Una votación que, por cierto, se había suspendido anteriormente y que ahora se retoma. La cuestión va a estar en si Hungría se va a unir al club de Turquía como país que quiere boicotear la entrada de Suecia o Finlandia, porque ya saben que ahora Finlandia dice que tampoco le importaría demasiado entrar en solitario, sin el acompañamiento de Suecia. Bueno, pues vamos a contarles ahora algunas noticias energéticas de la jornada de hoy. España. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, asegura que los topes contra el petróleo de Rusia funcionan. La secretaria del Tesoro ha dicho que esos topes sobre el petróleo ruso han ayudado a reducir los ingresos petroleros de Moscú en un 60%. Sin embargo, por el momento no hay otro informe que haya ido en esta dirección. De hecho, vemos cómo Rusia sigue exportando crudo con mucha fuerza, así que habrá que ver cuál es la evidencia que nos aporta Yellen, y también habrá que ver si lo hace en este G20 que se celebra este fin de semana. Ucrania quiere dejar de depender de terceros para consumir gas y lo hace en medio de esa crisis por las infraestructuras energéticas que está destruyendo Rusia. Lo ha anunciado el nuevo jefe de la gasista de Ucrania, de Naftogaz. Dice que el país quiere dejar de importar esta materia prima y que quiere aumentar su producción nacional de gas para satisfacer las necesidades del país, incluso a pesar de estar en medio de la invasión de Rusia. El plan requiere que Naftogaz aumente la producción en un 8%, ya saben, Naftogaz, una empresa estatal, y que las empresas privadas, también del sector gasista, aumenten esa producción en otro 16% este año. Y bueno, lo hacen también en medio de una prohibición de exportación de combustible. Tampoco se contemplan pérdidas territoriales ni destrucción de instalaciones de extracción de gas, lo que podría poner en riesgo ese emprendimiento. El movimiento para eludir las importaciones de gas marcaría el primero en la historia del país desde que se logró la independencia en 1991. Y es que a medida que la guerra entra en su segundo año, Ucrania se enfrenta a una economía maltratada y a ataques de las fuerzas de Vladimir Putin a la infraestructura energética del país. Los daños a sus instalaciones de petróleo y gas ya suman a alrededor de 1.000 millones de dólares. Y dato sorpresa en la inflación de Europa. Hoy conocíamos el IPC de la eurozona en su lectura final. Y ojo, porque ha empeorado respecto al dato preliminar. La inflación en enero se ha situado ahora en el 8,6%, una décima más de lo que se dijo en la lectura preliminar. Eso sí, aunque haya empeorado ligeramente, el dato sigue representando una desinflación respecto a diciembre, cuando el IPC estuvo en el 9,2%. El dato malo es el de la subyacente, ya lo saben, que es lo que más preocupa al Banco Central Europeo, y es que ha vuelto a subir respecto al mes anterior. La inflación sin energía, sin alimentos, tabaco y alcohol ha salido en el 5,3%, una décima más que en diciembre. La cuestión es hasta qué punto esto supone más problemas para el Banco Central Europeo, y por lo tanto va a hacer que Christine Lagarde se vuelva a vestir de halcón otra vez y por lo tanto veamos subidas de tipos más agresivas en Europa. Ya saben que Lagarde ha dicho en infinidad de ocasiones que el problema que quiere cortar de raíz el Banco Central Europeo es la inflación, pero la subyacente, y que no le importa tanto que la inflación en términos generales esté cayendo, que estemos viendo desinflación. Lo importante es la subyacente.
seguimos hablando de Europa. La Comisión Europea podría estar sospechando que China le espía a través de TikTok, la aplicación de vídeos virales. Y es que el Ejecutivo Comunitario ha prohibido el uso de TikTok a su personal por motivos de seguridad. Marta Isern, cuéntanos qué es lo que dice Europa. La Comisión Europea prohíbe el uso de TikTok a su personal y cita motivos de seguridad. Es el último ejemplo de las crecientes tensiones entre China y Occidente y también una muestra más de las preocupaciones relacionadas con las prácticas de recopilación de datos de esta aplicación tan popular. Occidente y sobre todo Estados Unidos ha acusado en repetidas ocasiones a las tecnológicas chinas de ayudar al Partido Comunista y sus servicios de inteligencia a recopilar grandes cantidades de datos en todo el mundo, con un enfoque particular en objetivos políticos de alto valor. Y precisamente por eso, la Comisión Europea le ha pedido a su plantilla que elimine TikTok de sus dispositivos oficiales y personales si utilizan en ellos alguna aplicación relacionada con el trabajo. Eso sí, pueden eliminar las apps de trabajo si insisten en conservar su TikTok. Los funcionarios tienen que desinstalar esta aplicación lo antes posible. Tienen como fecha límite el 15 de marzo y a partir de ese día los dispositivos que tengan esta aplicación instalada se considerarán no conformes con el entorno corporativo. Sin embargo, la Comisión Europea tiene una política de que cada uno se traiga su propio dispositivo que los altos funcionarios describen como horrible en perspectiva de seguridad. Es probable que otras instituciones de la Unión Europea imiten a la Comisión, como por ejemplo el Consejo o el Parlamento. En Europa, 125 millones de personas utilizan TikTok. En toda la Unión Europea, el escrutinio ha ido aumentando en los últimos meses. Por ejemplo, funcionarios de la Comisión ya advirtieron en su momento al CEO de TikTok en su primera visita a Bruselas que respetase las leyes europeas. Los 4 partidos de la coalición holandesa piden que se prohíba TikTok en los teléfonos del gobierno. Es el primer gobierno europeo en considerar esta medida. El gobierno holandés, de hecho, ordenó a sus servicios de inteligencia que evaluasen si el uso de TikTok en los teléfonos del gobierno representa algún tipo de riesgo. TikTok, además, también está siendo investigado por su principal autoridad europea de protección de datos en Irlanda por transferencias potencialmente ilegales de datos de ciudadanos europeos a China en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y sin ir más lejos, también recordemos que en diciembre el presidente francés Emmanuel Macron arremetía contra la empresa, la calificaba de engañosamente inocente y la convertía también en una causa de adicción entre los usuarios. También decía que era una fuente de desinformación rusa. Pero estos pasos por parte de Europa son solo uno más dentro de los últimos movimientos contra TikTok. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la aplicación china en todos los dispositivos del gobierno federal debido a los temores de posible espionaje de China, que es, recordemos, donde se encuentra la matriz de TikTok, ByteDance. Así que estamos viendo poco a poco cómo, gota tras gota, se está colmando el vaso del escrutinio en aumento por parte de Occidente y, en este caso, contra una aplicación china. Bueno, quedan 6 minutos para que en Estados Unidos se publique un dato importante, dato de PIB del último trimestre de 2022. Es cierto que es la segunda lectura y por lo tanto podemos entender que a lo mejor no veamos demasiados cambios. Pero Javier del Valle, ¿qué es lo que se espera de este dato de PIB? ¿Crees que puede marcar la sesión de hoy en Wall Street o es un dato que viene ya bastante descontado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Pues como bien has dicho, segunda revisión de ese cuarto trimestre de 2022. Fíjate que es un dato atrasado, que todavía estamos mirando la segunda revisión del cuarto trimestre de 2022, casi cuando estamos a un mes de terminar el primer trimestre de 2023. Es una de las razones por las que los inversores no deberían prestar tanto atención al dato de PIB, porque al final es un indicador que va muy atrasado al ciclo. Vemos otros indicadores que son un poco más adelantados, como puede ser ese índice LEI, del Leading Economic Indicator que elabora la Conference Board, o como esos indicadores más coincidentes como por ejemplo los PMIs, tanto manufactureros como de servicios, que sí que es verdad que veíamos cierta mejora en el último mes, recuperando de hecho el del S&P Global, que unifica el composite manufacturero y de servicios, volviendo a expansión. Sea como sea, el PIB es importante, y es importante para ver si los inversores creen que va a haber recesión o no va a haber recesión. Ayer conocíamos en las minutas de la Reserva Federal, de la reunión del 31 de enero y del 1 de febrero, que los miembros estaban incrementando poco a poco las probabilidades de que hubiese recesión en 2023. Aún así, en esa reunión no conocían los últimos datos que hemos conocido. Ese dato de un empleo tan fuerte
esos PMIs rebotando, esa producción industrial volviendo a recuperar y sobre todo esas ventas minoristas que aunque estén incentivadas o impulsadas, mejor dicho, por la deuda, todo el mundo está consumiendo de tarjeta de crédito, tarjeta por allí, tarjeta por acá, y aunque esté incentivado por la deuda, las ventas retail están incrementando un 3% en enero. Entonces es un incremento que eso se traslada al PIB, se traslada a la parte de consumo y habrá que ver los próximos trimestres, sobre todo cuando arranquemos 2023, si se mantiene por encima de tendencia o no. Recordemos, esto es una revisión del cuarto trimestre de 2022. ¿Qué es lo que tuvimos en ese dato? Bueno, la primera lectura, que era el más importante porque conocíamos por primera vez cuánto había crecido la economía en términos reales, recuerden que el PIB es en términos reales, restamos la inflación, cuánto había crecido la economía era de un 2,9% en el cuarto trimestre, después de crecer un 3,2% el tercer trimestre de 2022. Ahora vamos a conocer la segunda revisión del cuarto trimestre. Vamos a ver si ese 2,9 que nos han dado se mantiene o se revisa al alza o se revisa a la baja. Recuerden que hay hasta 3 revisiones por cada dato de PIB. Si se revisase a la baja, el mercado podría incluso tomárselo bien. Oye, mira, menor crecimiento, menor presión inflacionaria. Si se revisa todavía más al alza, eliminamos riesgos de recesión, aunque repito, es un dato muy atrasado, pero incrementan todavía más los riesgos de inflación. Como ven, es un juego, una balanza que es muy complicada para la Fed de balancear, porque por un lado, si salva la economía, tiene riesgos de tener que seguir subiendo los tipos y eso va a generar que tarde o temprano afecte a la economía, y si se queda corto, la economía de por sí crece muy rápido y genera mayor inflación. Inflación, economía, tiene que decidir, pero todo no se puede. Efectivamente, pues Javier del Valle, gracias, no te vayas porque enseguida vamos a dar el dato, quedan ya solo 3 minutitos, en cuanto demos los grandes titulares del dato también volveremos a conectar contigo para profundizar un poquito más, para ver realmente de dónde viene el crecimiento de Estados Unidos, pero antes los mercados parecen tener claro que la tasa terminal de la Fed va a superar el 5%, ya lo veíamos en los últimos días, pero fíjense, ¿y si supera también el 8%? Así lo cree una ex asociada de la Reserva Federal de Nueva York, Dominique Duor-Frécot. Es un caso atípico respecto al resto del sistema financiero, del mercado financiero, y mantiene todavía su audaz predicción de hace un año. Dice que la Fed necesita aumentar su tasa de interés al 8%, y eso frente al nivel actual del 4,5-4,75, es decir, casi duplicar el nivel de tipos de interés en estos momentos. Dice que eso es lo que tiene que hacer para estabilizar la inflación, pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que Estados Unidos vio unos tipos tan altos en el 8%? Fue en julio-octubre de 1990, cuando la inflación medida por el IPC oscilaba entre el 4,8 y el 6,3%, es decir, niveles inferiores a los actuales. Pero ese nivel del 8% de tipos tiene sentido para Duor-Frécot. Esto se debe a que, bueno, está vinculado a la regla de Taylor, una regla generalmente aceptada que se usa para determinar dónde deberían estar los tipos de interés en relación con el estado actual de la economía y también de la inflación. 8%, bueno, desde luego que sería una subida muy importante, de momento la Fed no baraja eso, desde la Reserva Federal los miembros del Comité de Mercado Abierto no lo han apuntado así, pero habrá que ver y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, quedan ya solo unos segundos para conocer el dato de PIB, enseguida se lo contamos, pero antes vamos a hablar de Taiwán, no por cuestiones geopolíticas, sino por cuestiones de mercados, porque no ha sido hasta ahora que ha levantado las restricciones sobre los cortos que había impuesto en 2022 por las fuertes caídas del mercado. El regulador había prohibido las posiciones cortas cuando se hicieran a un precio menor que el del cierre anterior si las acciones habían caído un 3,5% en la sesión previa. Bueno, no solo eso, el regulador también va a aumentar el límite que había aplicado sobre el volumen de negociación intradía en órdenes con préstamo hasta el 30% de la media del volumen negociado en los 30 días anteriores. Antes ese límite estaba en el 10%. Recuerden que no es tan raro que se impongan prohibiciones a las posiciones de venta en corto cuando los mercados se desploman. Sin embargo, en España un veto así entró en vigor cuando en 2020 la pandemia causó un flash crash en los mercados, llegando a desplomarse el IBEX en torno a un 30% en las próximas semanas, en las pocas semanas. De la tarde, dato del PIB de Estados Unidos. Nos decía Javier del Valle, es un dato retrasado, pero ojo, porque los mercados financieros también lo tienen en cuenta. ¿Qué ha salido en esa segunda revisión del PIB del último trimestre? 2,7%.
¿Y esto qué supone? Bueno, pues una revisión a la baja respecto al dato que teníamos en la primera lectura. Entonces se pensaba que la economía de Estados Unidos había crecido un 2,9%. Ahora el dato se ha revisado por segunda vez. ¿Y qué es lo que tenemos? Un dato del 2,7, es decir, menor crecimiento para Estados Unidos. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues nos decía también Javier del Valle, al final en los mercados últimamente las malas noticias para la economía han sido buenas noticias para el mercado. ¿Por qué? Porque indica que la Reserva Federal quizá no va a ser tan hawkish, no va a ser tan dura en sus subidas de tipos. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que la economía de los Estados Unidos ha crecido un poquito menos en el último trimestre de 2022 respecto a lo que se dijo en un primer momento, 2,7% de crecimiento en Estados Unidos en el último trimestre. Recuerden, es un dato retrasado. Lo interesante sería saber, bueno, pues cómo va el PIB actualmente en este trimestre, pero ya saben que no va a ser hasta que acabe este primer trimestre cuando tengamos ese dato. Aún así, seguimos teniendo indicadores adelantados que, bueno, pues tampoco apuntan a que la economía de Estados Unidos está en un mal momento. De hecho, todo lo contrario, datos de PMI que nos demuestran que la economía de Estados Unidos, sobre todo el sector servicios, está en un momento brillante. Pero ojo, porque hoy tenemos un dato de PIB que desacelera un poquito respecto a la primera lectura que teníamos para el último trimestre. ¿Y qué hacen los mercados? Bueno, pues subir. Es cierto que antes Wall Street en los futuros también estaba repuntando. Ahora prácticamente pues sigue igual. Alguna variación respecto a lo que teníamos antes, pero es cierto que tampoco se está notando mucho este dato de PIB. 0,7% de subida para el Nasdaq, el S&P 500 sube un 0,3% en futuros, recuerden. Y veremos también pues cómo abre ese mercado americano a las 3:30 de la tarde. Javier del Valle nos acompaña de nuevo para analizar un poquito más el informe del PIB que ya se ha publicado por parte de la administración de Joe Biden, por parte de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que dice ese informe? ¿De dónde viene ese menor crecimiento del 2,7%? Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta, de nuevo. Bueno, pues 2,7 por debajo del 2,9 que nos habían dado en la primera lectura. Se ha revisado unas décimas a la baja. Aún así el mercado, como hemos dicho, dato atrasado, no debería tenerlo muy en cuenta, y si lo tiene en cuenta contará un poquito más hacia su favor, porque el mercado lo que no quiere es esa presión inflacionaria de vuelta. Por tanto, si el crecimiento es un poco menor, pero por encima de tendencia, se queda en un rango más aceptable para controlar tanto la economía como la inflación. Aún así, vemos revisiones. ¿Qué se ha revisado? Bueno, pues recordemos que en la primera lectura veíamos un fuerte impulso de vuelta del consumo. Entonces eso preocupaba un poco a nivel inflación, porque si ves que el consumo está de vuelta y tan fuerte, pues eso puede traducirse en mayores precios. Bueno, pues las revisiones, nos dice el informe, reflejan un ajuste a la baja tanto en el gasto de bienes como de servicios. Recuerden que los servicios son lo que más fuerte se mantiene ahora mismo en la economía estadounidense, mientras que los bienes ya llevan aflojando durante varios meses. Fue como pospandemia, los bienes recuperaron mucho antes y luego los servicios fueron mucho detrás. Como estamos viendo, pues se revisan a la baja servicios y bienes para exportaciones e importaciones. En la parte de exportaciones se revisan a la baja de nuevo también los bienes de consumo, y en la parte de importaciones se eleva al alza la revisión en servicios. Por tanto, se reducen las exportaciones de bienes, se incrementan las importaciones de servicios, y como sabemos, en el PIB lo que tenemos que sumar para calcularlo es todo el output producido en Estados Unidos. Si yo sumo consumo, sumo gasto gubernamental, sumo producción, sumo inventarios, sumo inversión residencial, puedo sumar exportaciones porque se producen en Estados Unidos, pero tengo que restar importaciones porque se producen fuera. Eso es lo que conocemos como la balanza comercial. Pues bien, si revisamos las exportaciones a la baja e incrementamos las importaciones al alza, ese neto que nos queda se revisa de forma negativa a lo que es el PIB. Por la parte de inversión no residencial, pone que se revisa al alza por la parte de estructuras, y no hay mucho otro cambio. Hay una revisión al alza también en inventarios, que había caído drásticamente en la primera revisión del PIB, pero sobre todo revisión a la baja en el consumo, tanto en bienes y en servicios, a la baja en exportaciones de bienes y al alza en importaciones de servicios. Bueno, pues un dato del 2,7% que se revisa a la baja. Muchísimas gracias, Javier del Valle. Por cierto, dato que también venía acompañado del dato de las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Recuerden que todos los jueves a la misma hora se publican. ¿Qué tenemos en este dato que puede servirnos como un indicador adelantado del mercado laboral que también tanto mira la Reserva Federal? Bueno, pues
hemos tenido un crecimiento de las nuevas solicitudes por desempleo en Estados Unidos, desde las 189.000 de la semana pasada hasta las 191.000, es decir, hay más personas en Estados Unidos que la semana anterior que están pidiendo ayuda por estar en el paro. Claro, esto nos puede indicar que, por lo tanto, el mercado laboral, poco a poco, porque recordemos que es una subida muy pequeña, de 189.000 a 191.000, poco a poco parece que el mercado laboral a lo mejor pues va reduciendo un poquito esa fortaleza. 191.000 nuevas solicitudes por desempleo en Estados Unidos, 2,7% de crecimiento de PIB, y me parece que ya podemos saludar a nuestro siguiente invitado para poder hablar largo y tendido de ese dato de PIB que tenemos en esta jornada, un 2,7%, un dato que además, como decimos, ha quedado por debajo de la lectura que teníamos anteriormente. Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece este dato? Al final entiendo, y lo decíamos Javier y yo, que al ser un dato que queda por debajo de lo que se dijo en un primer momento, en la primera lectura, un 2,7%, bueno, pues a lo mejor el mercado se lo puede tomar bien, ¿no? Porque al final todo lo que sea no crecer de una manera, bueno, pues súper positiva, lo que podíamos esperar como positiva, esto puede hacer que la Reserva Federal a lo mejor no sea tan agresiva. Los mercados, es cierto que ya estaban subiendo antes de conocer el dato, siguen haciéndolo ahora, pero ¿puede ser un dato que hoy mueva el mercado? ¿Qué significa? ¿Qué implica que la economía de Estados Unidos haya crecido un poquito menos de lo que se esperaba anteriormente? Sí, pues estamos ante un dato que estaba esperando el conjunto de las bolsas durante toda la jornada, junto con el dato de subsidios por desempleo, que finalmente ha quedado por debajo de esas 200.000 solicitudes, lo cual en principio debería ser bueno para las bolsas. El dato de PIB ha quedado por debajo de las expectativas, lo cual, pues, en principio los mercados no se lo están tomando demasiado, es una situación bastante tibia la que estamos viendo dentro del selectivo de la bolsa española, que en principio pues se encuentra entre dos zonas, entre soporte y resistencia, entre la zona de los 9.120 puntos por abajo y los 9.400 puntos por arriba. Ayer también conocimos los PMIs manufactureros, unos PMIs que resultaron ser mejor de lo esperado, alejarían el fantasma de la recesión, abre las puertas a nuevas subidas de tipos de interés y, por lo tanto, caídas en bolsa. Los mercados europeos vemos una imposibilidad, tanto para el selectivo de la bolsa española como para el Eurostoxx 50, que es el gráfico que tenemos ahora mismo en pantalla, una imposibilidad manifiesta de superar la zona de máximos anteriores. Aquí en el Eurostoxx nos ha dejado unos máximos en los 4.300 puntos y estamos viendo pues que también las caídas al otro lado del Atlántico son mucho mayores que aquí en Europa, donde estimamos que aquí en Europa habríamos alcanzado ya niveles de resistencia bastante importantes. Los bonos también están cayendo con fuerza y eso pues está poniendo nerviosas a las bolsas. Las grandes casas de análisis, hay alguna de ellas que ya pues no darían mayor recorrido a los mercados en lo que queda de año, es decir, estamos hablando de que las bolsas estarían tocando techo. Yo no lo creo así, yo creo que vamos a estar titubeando entre estos niveles actuales de cotización en los mercados al menos europeos y en algún momento pues romperemos al alza, lo cual nos dará pues paso a nuevos avances en las bolsas europeas. Las expectativas de tipos de interés van a quedar, en principio, estarían en Estados Unidos al 5,25%, 3,75% en Europa, aunque se prevé que vayan a situarse muy por encima de estos niveles. La inflación volverá a dar sorpresas y los bancos centrales volverán a subir tipos de interés, lo cual pues provocará que las bolsas tengan ciertas dificultades en seguir subiendo. Al otro lado del Atlántico, si nos fijamos en los índices, sus principales índices, vemos un Dow Jones de Industriales cotizando pues, en una zona de resistencia, ha tenido una zona de resistencia en torno a 34.330 puntos y a partir de ahí pues hemos visto una cierta presión bajista que lo ha llevado exactamente o muy cerca ya de lo que es el primer soporte, al menos intermedio, antes de acometer un nuevo rebote. Un rebote que, en principio, hablaríamos de un rebote puntual, un rebote técnico de las bolsas, ya que también el S&P 500, que es el gráfico que ahora mismo podemos ver en pantalla, pues se encuentra muy cerca ya de zonas de relevancia en cuanto a soportes. Nos encontramos pues con la directriz alcista de medio plazo cerca de la zona de los 4.000 puntos, que además es un nivel psicológico bastante importante. Nos encontramos también con la media móvil de 50 sesiones y, en definitiva, estamos en
en una tesitura donde lo más probable es que, y dado el nivel de sobreventa que tenemos en estos momentos, al menos a corto plazo, se protagonice un cierto rebote en las bolsas, al menos en el mercado americano, teniendo en cuenta que grandes valores como Nvidia pues, ha presentado buenos resultados. Aquí en España hemos tenido hoy los resultados de Telefónica, ha ganado un 75% menos, pero vemos ahí mucho beneficio extraordinario que pues, provoca cierta incertidumbre sobre la compañía. En las actas de la FED de ayer pues, nos dijeron que la inflación está muy por encima del objetivo que estiman ellos en el 2%, y eso pues, ejerce cierta presión bajista sobre los salarios y sobre los precios. Pues este sería un poco el perfil que tenemos ahora mismo en las bolsas en Europa. Dificultades para superar niveles de máximos, y en Estados Unidos pues unos mercados pues ya en zona de soporte, donde lo que esperamos es un rebote, al menos desde el punto de vista técnico. Daniel, por cierto, hablando de datos macroeconómicos que pueden ser importantes, hoy teníamos el PIB, pero mañana tenemos inflación PCE, es el dato favorito de la FED para ver la inflación. ¿Qué se espera de este dato? Y bueno, en función de cómo salga, ¿qué pistas nos puede dar? Sí, pues el mercado, ya te digo, es el análisis macroeconómico. Yo creo que ahora mismo no es el mayor consejero de las bolsas. Habría que operar con análisis técnico, puesto que nos encontramos ante un mercado bastante confuso, volátil, complicado. Y lo que viene a ser un buen dato macroeconómico provoca caídas en las bolsas y viceversa, puesto que los buenos datos macroeconómicos están provocando que la FED y el Banco Central Europeo tenga que subir tipos de interés. ¿Hasta dónde lo subirán? Pues, es algo que diariamente pues, vemos pinceladas en uno u otro sentido. No se sabe realmente hasta qué porcentaje vamos a llegar, pero sí que en las bolsas va a tener su repercusión. Ya como comento, pues en los índices europeos necesitamos ese catalizador que impulse las nuevas alzas. Y, por tanto, pues yo creo que los mercados están un poco confusos a la hora de interpretar estos datos macroeconómicos. Como te digo, pues normalmente pues vienen siendo, un dato bueno viene a provocar caídas en las bolsas y viceversa. Por tanto, yo creo que donde habría que fijarse más es en el análisis técnico, al menos en estos momentos. Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde y a ver qué tal sale la sesión hoy en Wall Street. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros ya nos despedimos en una jornada donde de nuevo pues la amenaza nuclear de Vladimir Putin sigue estando ahí, de hecho un poquito más, porque recuerden que en el día de ayer, en ese rally, en ese meeting que celebró en Rusia para celebrar el festivo, bueno, pues lo que dijo básicamente era que iba a intentar impulsar sus fuerzas nucleares, una amenaza que Biden dice que no se cree, a pesar de que Rusia ya haya suspendido su participación en el tratado nuclear. Y bueno, en la parte económica, ya saben, dato de PIB que queda por debajo de la lectura anterior, de la primera lectura, 2,7% de crecimiento. Sigue creciendo la economía de los Estados Unidos, pero un poquito menos, y los mercados podrían tomarse bien el dato. Los futuros de momento están subiendo. Habrá que ver si a lo largo de la tarde seguimos teniendo este tono verde y por lo tanto dejamos atrás esos 4 días, esas 4 sesiones de caídas en Wall Street, o de nuevo pues llevamos por la 5ª consecutiva. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Enseguida empieza Rolling Stocks con Marta Isen. Gracias.